El mundo de los protistos. Las características generales de los protistos, considerados como un reino aparte, son que la mayor parte de ellos son unicelulares y que poseen un núcleo definido. Muchos son móviles, algunos son heterótrofos, que se alimentan de otros seres vivos, como los animales, y algunos son autótrofos, que fabrican su propio alimento, como las plantas. Los protozoos con sus 4 grupos: flagelados, ciriados, rizópodos y esporozoos. Son todos ellos protistos. También lo son las algas, con su gran variedad de formas. Y los mohos del cieno, en muchos casos masas de protoplasma ramificadas, unicelulares, con cientos de núcleos moviéndose como una sola unidad sobre el substrato. En la Universidad de Georgia, el biólogo Dr. Jerry Paulin estudia este universo invisible. Investiga los protistos de este microcosmos. Esta diminuta ameba, la entamoeba, habita en nuestro tracto intestinal, pasivamente, en 1 de cada 10 de nosotros, y cuando prolifera ocasiona la disentería. No todos los protistos son perjudiciales. De hecho, muy pocos lo son. La mayor parte son inofensivos y algunos son muy útiles, como los foraminíferos, utilizados por los geólogos en la búsqueda de petróleo. Los foraminíferos, fósiles, extraídos por los geólogos de las rocas durante las perforaciones, son archivos permanentes del tiempo. Sus duras conchas, calcáreas, son todo lo que queda de ellos. Cada especie de foraminífero tenía su tipo propio de caparazón y por ello los científicos pueden determinar la edad de las rocas. Los protistos han ocupado nuestro planeta durante unos 500 millones de años, mientras que nosotros somos habitantes recientes de solo unos 5 millones y medio de años. Los protistos más primitivos aparecieron probablemente en las costas, en las movedizas y húmedas arenas de las charcas creadas por las mareas, en donde los nutrientes abundaban. Los organismos que evolucionaron en este medio ambiente formaron algunos de los primeros eslabones de las cadenas alimenticias de las que dependen toda la vida sobre la Tierra. En 1 centímetro cúbico de arena húmeda viven miles de protistos, algunos parecidos a la arena misma, inalterables durante millones de años. Teniendo al Dr. Paulin como guía, podemos viajar al lejano pasado, cuando la Tierra era joven y la vida protista era parecida a esto, viviendo en un mundo de arena. Algunos desarrollaron formas corporales largas y delgadas para poder trazar su camino serpenteando sin esfuerzo alguno a través de los estrechos espacios, entre los granos de arena, en busca de alimento. Los restos de diatomeas, estas doradas algas, salpican la playa a modo de joyas, exquisitas, diferentes cada una de ellas con su propia forma. Como en la costa, la charca de agua dulce es un cosmos que contiene innumerables protistos en delicado equilibrio con otras formas de vida vegetal y animal. Un solo tarro de agua de esta charca proporciona material de estudio suficiente para varios días. Una gota de agua de la charca sobre el portaobjetos de un microscopio revela un mundo diminuto y cautivador que contiene protistos de varios tamaños y formas. Algunos pacen y otros dan caza a los demás. Esta es una ameba gigante con su graciosa forma de desplazarse. No nos engañemos, es un predador fiero y eficaz. Y este es un ciliado espirostoma, un gigante de casi 2 milímetros de longitud, extendiéndose y encogiéndose como una espiral al moverse. Y esta es una vorticela al acecho, como un resorte a punto de saltar. Pero, si se la molesta, sus tallos se contraen rápidamente.
Esta es la ameba Actinosferia, hermosa como un destello de sol. Y aquí otra, la diflugia. Los alargamientos ondulares son pseudópodos o literalmente falsos pies. Su cápsula está formada por granos de arena unidos entre sí como con cemento. Blefarisma es un ciliado rojizo, majestuoso y en continuo movimiento debido al rítmico batido de miles de cilios que adornan su cuerpo. Este flagelado, peranema, es empujado por su único flagelo, extendido hacia adelante, que se dobla y agita. La vida a este nivel abunda. El citoplasma de la célula se desarrolla de tal modo que todavía desconcierta a los científicos. Algunos parecen ser animales y plantas a la vez. La verde euglena vibra con un movimiento casi animal, pero como una planta lleva a cabo procesos fotosintéticos. Utilizando el paramecio, un ciliado, vamos a examinar algunas de las actividades fisiológicas de los protistos. El paramecio, como muchos protistos que viven en agua dulce, tienen que equilibrar la presión del agua del interior y del exterior de la célula. Para ello, han evolucionado unas estructuras especializadas llamadas vacuolas contráctiles. El exceso de agua que penetra en la célula es expulsado a través de unos poros diminutos que se forman cuando se contrae una vacuola para descargar su contenido. Para estudiar su comportamiento alimenticio, al paramecio, que normalmente se alimenta de bacterias, se le proporcionarán unas partículas de color rojo carmín. Al moverse, los cilios crean torbellinos invisibles que atrapan las partículas color carmín, llevándolas hacia la boca o citostoma. Las partículas, como las bacterias, que resultan barridas dentro del citostoma, aquí, en el centro, se concentran en el interior del animal, como estas partículas, para ser digeridas por las enzimas ácidas de las vacuolas alimenticias. Con el microscopio electrónico, el Dr. Pauling puede ver de cerca el interior de una de estas vacuolas. La última comida del paramecio, como su primera, son bacterias cuidadosamente empaquetadas, prestas para ser digeridas. No todo es digerible incluso para los protistos, y por ello eliminan sus productos de desecho a través de una hendedura en la membrana celular llamada citoprocto. Los restos de los alimentos no digeridos pueden verse saliendo de las células. Esto en cuanto a su metabolismo, pero ¿cómo se mueven? Bien, de dos maneras, hacia adelante y hacia atrás. Cuando tocan un obstáculo, sus cilios invierten la dirección al instante, modificando la trayectoria. Este mecanismo de fuga y reacción parece sencillo, pero es una maniobra muy complicada, ejecutada en menos de un segundo, invirtiendo la dirección del batido ciliar. Puede parecer asombroso, pero los protistos llevan a cabo las mismas funciones básicas que nosotros. La reproducción sexual de los protistos no es rara. Aquí, dos paramecios se han apareado en un proceso especial llamado conjugación, durante el cual se intercambia información genética. La división celular, el tipo de reproducción más común en los protistos, no es casual. El producto de cada división debe estar dotado de las mismas características. He aquí el ciliado stentor, llamado con frecuencia el rey de los ciliados debido a su gran tamaño y al bonito adorno de cilios. El stentor tarda unas 6 horas en reproducir todas sus estructuras. Aquí, en estas imágenes, vemos los últimos minutos de la división. La separación de las dos células, unidas solo por un pequeñísimo filamento citoplasmático que se separa, liberando a cada célula de su atadura común. Dejados libres, sin predación y sin limitación de alimento, los protistos continuarán dividiéndose de dos en dos.
En el plazo de unos 100 días, poco más o menos, su masa, sumada, sería equiparable a la de la Tierra. Con frecuencia, las grandes plantas depuradoras de aguas residuales confían en los protistos, particularmente los ciliados, que por sus movimientos mantienen en suspensión pequeñas partículas y bacterias, mientras que ellos mismos eliminan parte de las bacterias. Su rápido movimiento mantiene el agua agitada, lo cual ayuda a las bacterias a completar la descomposición química de las aguas residuales. Aun cuando los protistos son pequeños, su número y actividad contribuyen en gran manera a la purificación del agua. Además de ayudarnos, algunos protistos tienen asociaciones provechosas con otros organismos, asociaciones simbióticas con frecuencia increíblemente estrechas. Dentro del intestino grueso de la rana vive la opalina, majestuoso flagelado cuyo ciclo vital completo puede tener lugar tanto en el renacuajo como en la rana adulta. No conoce otro hogar y es inofensivo. Quizás su actividad dentro del intestino sea mantener el movimiento de las partículas. Imaginemos un mundo sin termitas. Los árboles se pudrirían más lentamente y la madera vieja se amontonaría. Las termitas no pueden digerir su alimento. Y aquí es donde intervienen los protistos que se alojan en su intestino. Sus enzimas ayudan a digerir la madera que les sirve de alimento a ambos. A través del microscopio podemos descubrir a los ocupantes del intestino de las termitas, organismos adornados con largos flagelos que los impulsan por el contenido intestinal. Veamos su menú: una porción de madera sin digerir. Estos flagelados tienen que vivir aquí, ya que no toleran el oxígeno exterior y metabolizan la parte leñosa de la madera que no puede digerir la termita. Así pues, es una asociación beneficiosa para ambas partes. La hierba es consumida por las vacas y otra vez en colaboración con los protistos. Junto con las bacterias que residen también en el rumen o estómago de la vaca, producen las enzimas necesarias para la digestión de la hierba. Este novillo tiene una abertura estéril que nos permite estudiar el contenido de su estómago sin dolor. Al novillo no parece importarle. Esta es otra asociación. El ganado nos ayuda y nosotros lo ayudamos estudiando qué forrajes son mejores para su digestión y su eficaz desarrollo. La materia del interior del novillo nos ofrece una turbia visión de los microorganismos enfrascados en su útil labor: digerir la celulosa. Los antiguos egipcios fueron los primeros en criar peces en estanques con destino a la alimentación. Hoy, la piscicultura se practica extensamente y constituye una excelente fuente de proteínas. Lo que más temen los piscicultores es una epidemia del parásito ciliado llamado ictioftirio. Y prosiguen las investigaciones para hallar el modo de combatir los mortales efectos de estos protistos patógenos que atacan las aletas, las branquias, los ojos y la piel de los peces. Las manchas blancas son organismos encapsulados que se alimentan de los tejidos y aumentan de tamaño hasta que emergen y caen al fondo del estanque, donde crean una cápsula a su alrededor, un quiste. Allí se dividen una y otra vez, produciendo centenares de descendientes que a su vez buscarán un nuevo pez donde alojarse.
El mortal protisto esporozoo Eimeria puede causar la muerte de miles de polluelos en pocos días. Invisible para los polluelos y para el granjero, es su enemigo número 1. Al picotear los pollos en busca de alimento, recogen el parásito que penetra en su intestino. Los polluelos sanos tienen un intestino liso y firme. La plaga de Eimeria crea un cambio dramático. Una célula infectada esconde parásitos en división que infectan otras células, causando lesiones ulcerantes que conducen a la pérdida de peso y al final a la muerte. Aprender más sobre la Eimeria y las drogas para tratarla pueden hacer de esta terrible infección una enfermedad del pasado. El mosquito Anopheles, en sí mismo un milagro de miniaturización, lleva consigo un protisto, el plasmodio, el agente causal de la malaria, una enfermedad que afecta a millones de personas cada año. Una vez introducidos en nuestros cuerpos, el plasmodio invade nuestros tejidos, dividiéndose y escapando de unas células para invadir otras, especialmente los glóbulos rojos. Muchos protistos están aún fuera del control de la ciencia médica. Entre los más peligrosos se cuentan los tripanosomas. En África, causan la enfermedad del sueño que origina la muerte de miles de personas. Otro tripanosoma que se halla en Centro y Sudamérica causa la enfermedad de Chagas, una dolencia debilitante que afecta a miles de personas. Los tripanosomas son muy resistentes al sistema inmunitario del enfermo y a los tratamientos médicos. Los doctores Agosen y Paulin han averiguado que los tripanosomas, a diferencia de otros muchos protistos parásitos, son capaces de eliminar la toxicidad de las más potentes drogas antimicrobianas, haciéndolas inservibles. La investigación continúa. Si bien hasta ahora las respuestas son pocas, se sigue trabajando duro y con inmutable persistencia, confiando vencer el problema de los parásitos. Al reino protoctista pertenecen infinidad de seres muy diferentes entre sí, la mayoría de ellos microscópicos. Todos respiran oxígeno y casi todos tienen flagelos. Son protoctistas todos los microorganismos cuyo ADN está contenido en un núcleo, dentro de la célula. Todas las algas, los hongos acuáticos flagelados, los hongos mucosos y por último los más conocidos, los protozoos. Los protozoos son unos seres unicelulares generalmente móviles que suelen vivir en medios acuosos y en los líquidos internos de los organismos superiores. Existen más de 30.000 especies que suelen clasificarse por su forma de movimiento. La mayoría utilizan flagelos que agitan como látigos para impulsarse. Entre ellos está el tripanosoma, un parásito de animales vertebrados que es el causante de la enfermedad del sueño. Algunos, como las amebas, se mueven por medio de pseudópodos que son unas deformaciones de la membrana externa. Otros tienen cilios que hacen oscilar rítmicamente.
Son organismos de gran complejidad con un orificio que sirve como boca, como el paramecio, uno de los protozoos más grandes. También en este grupo están los stentor, que tienen forma de trompeta y se adhieren a la superficie de las plantas acuáticas. Algunos, como el plasmodio, el causante del paludismo, son parásitos e inmóviles. Los protozoos se alimentan principalmente de algas unicelulares, de bacterias, de otros protozoos o simplemente de partículas de materia orgánica presentes en el medio. Ejercen un importante papel en el equilibrio de la vida, ya que ellos son los principales consumidores de fitoplancton y a su vez el principal alimento de muchos otros seres, sobre todo en el mar. Las algas también son protoctistas. Existen unas 18.000 especies con tamaños microscópicos y gigantes. Son organismos que, al igual que las plantas, realizan la fotosíntesis, pero sus células no forman tejidos. Suelen vivir en suelos húmedos y especialmente sobre lagos y mares. Como sucede con los protozoos, las algas suelen ser el alimento base de muchos animales superiores. Las algas y las cianobacterias, unos seres microscópicos del reino Monera, tienen un papel fundamental en la vida. Son ellos los mayores productores de oxígeno del planeta. Producen más oxígeno que todos los bosques y selvas de la Tierra. En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos. Existen 5 reinos: el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el reino protista y el reino moneras. Pero el día de hoy solo nos enfocaremos en el reino protista. Cada reino agrupa organismos con características similares, sean estos visibles o no. Los grupos de las plantas, los animales y los hongos suelen diferenciarse fácilmente unos de otros, pero en el caso de los protistas la diferencia no es tan sencilla. Este reino contiene principalmente organismos unicelulares, pero la totalidad de sus miembros es eucarionte. También se les conoce como reino protoctista. Lo único que los protistas suelen tener en común es que no son animales, no son plantas, no son hongos y muchos son unicelulares. Características de los organismos del reino protista. Punto número 1. Aunque la mayoría de los organismos protistas son unicelulares, otros son pluricelulares, sin tejidos, especializados y con ningún tipo de diferencia celular. Número 2. Sus núcleos están rodeados por una membrana nuclear. Algunos protistas forman colonias, pero no se organizan de tal manera que formen tejidos. Número 3. Muchos protistas son organismos acuáticos. Número 4.
Pueden reproducirse de forma sexual o asexual mediante gamelos o fisión binaria. Número 5. Manifiestan movimientos en función de su estructura de locomoción, en el sentido de que pueden ser flagelados con flagelos o pseudópodos y ciliados con cilios. 6. Mantienen métodos de nutrición variadas que incluyen la filtración y la fagocitosis. Los protistas más conocidos son las amibas, seres vivos unicelulares que carecen de formas definidas, se les alimentan por fagocitosis, pero su popularidad se debe a su condición en parásitos en los intestinos de los miembros del reino Animalia. Clasificación del reino protista. Tradicionalmente se han considerado organismos protistas a los protozoos, algunas algas y los myxomycetes, pero es importante considerar que no existe una clasificación universal aceptada, ya que varía según el autor. Algunas veces se considera que todas las algas son protistas, mientras que otras clasificaciones hacen una separación entre las algas verdes con plantas, las algas verde-azules como integrantes del reino Monera y otras algas del reino protista. Desde esta compilada perspectiva, el reino protista puede dividirse en protozoos. Los protozoarios o protozoos son organismos unicelulares eucariontes y heterótrofas que se encuentran en hábitats acuáticos o húmedos. Casi todos son microscópicos y su cuerpo puede estar rodeado por una membrana de secreción situada encima de la membrana plasmática, según su forma de locomoción. Son flagelados. Cuentan con uno o más flagelos, es decir, estructura en forma de látigo. Algunos protozoos flagelados son parásitos. Ciliados, organismos con numerosos cilios, estructuras que semejan pelos. Rizópodos, son una especie de falsos pies a los que se les denomina pseudópodos. Esporozoos, son organismos microscópicos que parasitan a los animales. Los myxomycetos, algunos científicos los clasifican en el reino fungi. La mayoría de estos son saprófitos, pero otros son parásitos. Estos protistas se reproducen por medio de esporas, se alimentan de fagocitosis y se desplazan con ayuda de pseudópodos. Se les suele conocer como mohos mucilaginosos y como muchos myxomycetes tienen un cuerpo similar a las de las amibas. También reciben el nombre de hongos ameboides. Están desprovistos de pigmentos fotosintéticos y se reproducen de forma sexual y asexual. Algas. Estos organismos realizan un proceso de fotosíntesis. Por lo regular están fuera de este grupo las algas verdes, que tienen mucho en común con las plantas terrestres, pero otras clasificaciones las incluyen todas. Aunque puede parecer que las algas solo se encuentran en hábitats acuáticos, la verdad es que son capaces de prosperar en cualquier hábitat, desde mares hasta cortezas de árboles. Suelen clasificarse de acuerdo con sus pigmentos fotosintéticos. Así hay algas pardas, algas rojas, algas amarillas y algas verdes. Homicotas o homicetes. Se les conoce como mohos acuáticos debido a su parecido con los miembros del reino fungi. Se alimentan por absorción y se reproducen de manera sexual y asexual. Muchos homicetes son parásitos y otros son saprófitos. Actualmente,
los seres vivos se agrupan en 6 reinos: bacteria, arquea, protista, fungi, planta y animal. Por su estructura celular, los reinos bacteria y arquea corresponden a los dominios bacteria y arquea, respectivamente, y los otros 4 reinos pertenecen al dominio eucaria. Los protistas son un conjunto polifilético, es decir, provienen de diferentes grupos ancestrales, por lo que conforman un reino muy diverso e incluye a todos los organismos eucariontes que no se pueden clasificar dentro de alguno de los otros 3 reinos del dominio eucaria. Por ello poseen muy pocas características únicas que los distingan. Las características generales de los organismos del reino protista son: 1. Estructura celular. Los protistas son organismos eucariontes, es decir, sus células poseen un núcleo verdadero. La mayoría son unicelulares, pero también los hay pluricelulares y pueden formar colonias, pero sin llegar a constituir un tejido. 2. Dimensiones. La mayoría de los protistas son microscópicos, pero también los hay macroscópicos. Por ejemplo, existen ciertas algas que miden decenas de metros. 3. Nutrición. Hay protistas autótrofos y heterótrofos, además de algunos que pueden alimentarse mediante las 2 formas de manera facultativa. 4. Metabolismo del oxígeno. Todos los protistas son aerobios, pero algunos son secundariamente anaerobios. Y 5. Reproducción. Los organismos del reino protista se pueden reproducir tanto de forma sexual, por fecundación de gametos o por conjugación, como de forma asexual, por fisión binaria, mediante esporas o por gemación, fundamentalmente. Los protistas se cuentan entre los más importantes componentes del plancton, el bentos y el édafon, por lo que representan un elemento crucial en las cadenas tróficas. La investigación de las relaciones evolutivas que los protistas tienen entre sí a nivel molecular sugiere que se pueden agrupar preliminarmente en 5 clados. 1. Clado Arqueplástida. Estos son protistas que comparten un ancestro común con todas las plantas terrestres. Expresamente, glaucofitas, algas rojas y algas verdes. Las glaucofitas son algas unicelulares de agua dulce. Su pigmento fotosintético es la clorofila A. Son posiblemente los organismos más semejantes a las células eucarióticas primitivas que establecieron una relación endosimbiótica con cianobacterias, cuya evolución en el citoplasma dio origen a los cloroplastos. Por su parte, las algas rojas contienen clorofilas A y D y son multicelulares, principalmente marinas. A su vez, las algas verdes contienen clorofilas A y B, son tanto unicelulares como multicelulares y casi todas viven en agua dulce. Las plantas terrestres evolucionaron a partir de estas algas. 2. Clado cromalveolata. Estos organismos tienen cloroplastos con clorofilas A y C, los cuales fueron adquiridos por endosimbiosis secundaria de una alga roja, aunque algunos perdieron posteriormente esos cloroplastos. Ejemplos de ellos son algas pardas, diatomeas, mohos acuáticos, dinoflagelados, ciliados y apicomplejos. 3. Clado excavata. Los individuos del clado excavata pueden tener 1, 2, 4 o más flagelos.
Algunos tienen cloroplastos con clorofilas A y B por endosimbiosis secundaria de un alga verde. Otros han modificado o perdido sus mitocondrias. Son ejemplos euglenoides y diplomónadas. 4. Clado rhizaria. Son protistas ameboides que extienden pseudópodos filiformes, reticulados o soportados por microtúbulos. Los foraminíferos y los radiolarios son ejemplos de estos. Y, finalmente, 5. Clado amebozoa. Son protistas ameboides que extienden pseudópodos romos en forma de dedo. Por ejemplo, amibas y mohos mucilaginosos. La clasificación del reino protista ha avanzado mucho en las últimas décadas, tanto por los estudios ultraestructurales como por los análisis genéticos. Sin embargo, hasta hoy no existe una clasificación taxonómica formal universalmente aceptada, de modo que ésta continúa en proceso y seguramente surgirán otros reinos de los diversos organismos protistas.